de María Beatriz del Pech. Está titulada La analogía y la intersubjetividad en Paul Ricoeur. Hola, buenas tardes a todos y obviamente quería agradecer a la organización de este maravilloso encuentro. Y bueno, yo voy a leerles mi trabajo porque ya he probado con este sistema de lo online, de transmitir las conclusiones de mi trabajo y me extiendo. Indefectiblemente soy conversadora, así que prefiero leerles mi trabajo y cualquier consulta, si no, podemos evacuarla por este medio o por email o por otros medios en algún otro momento así asincrónico. Bueno, en la presente comunicación nos ocuparemos de un concepto central en la hermenéutica que, si bien ha sido poco elaborado por los comentadores, ha tomado importancia a partir del trabajo de Mauricio Beuchot y de su obra Tratado de Hermenéutica Analógica, a saber, la analogía. Beuchot afirma que la incorporación de la analogía en la hermenéutica viene a reducir la polarización entre equivocidad y univocidad, lo que personalmente creo que es uno de los grandes aportes que tiene para hacerle la hermenéutica a la cultura occidental en general y a la sudamericana en particular. No obstante, en el repaso que realiza Beuchot sobre la historia del concepto de analogía, hay una ausencia que llama rápidamente la atención. Por eso, nos adentraremos en la comprensión de Husserl del concepto de analogía, que Beuchot no incorpora en su trabajo, con el fin de determinar el modo en el que dicha noción ha sido incorporada por Paul Ricoeur, de quien Beuchot recibe inspiración y fundamentación para sus reflexiones. Creo que el aporte de la concepción husserliana es insoslayable en la hermenéutica rickeriana y que no puede quedar fuera de la hermenéutica analógica. Nos interesa principalmente este tema por el aporte que puede hacerle al pensamiento contemporáneo. La obra de Ricoeur se vuelve cada vez más estudiada y tiene cada vez más influencia en los pensadores del siglo XXI, especialmente al pensar la intersubjetividad de la mano de una perspectiva ontológica que reelabora ciertas nociones que la tradición sostenía en latencia. Nos vemos ante la necesidad de ampliar el alcance de la analogía para establecer coherentemente una teoría filosófica que dé cuenta de la relación entre el polo del ego y del alter ego, pero por sobre todo que explique en profundidad qué implica el postulado rickeriano sí mismo como otro. Partiendo de una noción aristotélica de la analogía, mostraremos cómo la articulación con la fenomenología permite distanciarnos de una definición basada en la proporción, pero sin perder de vista que se trata, al igual que en el postulado de Beuchot, de un intento de escapar a una dicotomía falsa entre una postura unívoca o equívoca de la interpretación. Ricoeur está especialmente interesado en mostrar que la analogía es un espacio productivo. La intersubjetividad y la analogía. Si Ricoeur parece plantear los lineamientos de una ontología de la relación para dar fundamento a su antropología, acá en realidad tomo como premisa un trabajo ya existente que justamente plantea la ontología de la relación en Paul Ricoeur. Bueno, entonces, la ontología de la relación, para dar fundamento de su antropología, se hace inminente analizar en profundidad la constitución del vínculo social, es decir, la relación y el alcance de los supuestos detrás del desvío que evita toda acusación de solipsismo. La relación supone un encuentro con otro que se traduce en una constitución no solo personal de la identidad, que puede resultar conflictiva, sino que pone en juego la identidad colectiva, que también es espacio de conflicto. No se trata de una ingenua teoría de la constitución pacífica y pasiva de las identidades. La exigencia ética que emerge de una ontología de la relación y de una antropología fenomenológica pone de manifiesto que la relación con la alteridad es también o principalmente fuente de opresión y violencia. En consecuencia, los conceptos que Ricoeur utiliza para dar cuenta de la relación deben evaluarse de acuerdo con su capacidad para enfrentar y rectificar esa violencia. La cuestión de la intersubjetividad en la filosofía de Ricoeur está impregnada de la fenomenología de Husserl, desde sus primeros trabajos hasta la memoria, la historia y el olvido. De acuerdo con Ricoeur, ya en Études sur les méditations cartésiennes de Husserl, cito a Ricoeur, a Mario Presas, que comenta justamente el trabajo de Ricoeur, y dice: la quinta meditación responde a la objeción de solipsismo trascendental
y puede, por tanto, ser considerada como el equivalente y el sustituto de la ontología que Descartes introduce en la tercera meditación por medio de la idea de lo infinito y por el reconocimiento del ser en la presencia misma de esta idea. Mientras que Descartes trasciende el coito gracias a este recurso a Dios, Husserl trasciende el ego por el alter ego. Así pues, busca en una filosofía de la intersubjetividad el fundamento superior de la objetividad que Descartes buscaba en la veracitas divina. No obstante, fin de la cita, cuando Ricoeur lee a Husserl, le encuentra que la cuestión de la intersubjetividad le plantea un problema comparable al de los múltiples sentidos del ser, que en la filosofía, desde Aristóteles hasta la escolástica, había encontrado solución en un tipo particular de analogía basada en las matemáticas. En Aristóteles las categorías no permiten ni una denominación unívoca ni una equívoca, sino una denominación analógica. Este concepto que nos ocupa aquí tiene ya desde sus comienzos la virtud de pensarse como un camino para derribar dicotomías falsas. Tal y como lo explica Walton en su artículo Husserl y Ricoeur sobre la intersubjetividad y lo político, el problema encuentra un paralelo en el discurso teológico. Allí, el dilema consistía en la posibilidad de predicar acerca de Dios de la misma manera, los mismos predicados que se atribuyen a las demás criaturas. Si de hecho este es el caso, Dios no es trascendente. Ahora bien, si no se puede aplicar los mismos predicados a ambos, entonces el discurso sobre Dios es imposible. La solución está precisamente en alejarse de la disyuntiva entre una predicación o bien unívoca o bien equívoca para asumir un tipo de atribución analógica. En el caso que le preocupa tanto a Husserl como a Ricoeur, es decir, la intersubjetividad, parece ocurrir algo parecido. Cito a Walton, dice, Ricoeur se pregunta si la extensión del privilegio egológico a un ego extraño al mío depende del mismo tipo de analogía que los escolásticos trataron de distinguir respecto de la analogía proporcional. Es la pregunta acerca de si entre mi propio ego y lo que le es extraño no se da también la ausencia de una unidad genérica sin caer por ello en una pura y simple diseminación del sentido. Si los otros fueran simplemente otros, serían inaccesibles y no habría intersubjetividad. Y si los otros fueran accesibles por algún tipo de percepción o intuición emocional directa, serían simplemente extensiones de mí mismo. Claro que en Husserl, ese es el fin de la cita, claro que en Husserl la analogía es un principio trascendental para el conocimiento del otro que garantiza que el término yo conserve su significado en la segunda o tercera persona. Esto implicaría que el sentido se encuentre íntegro en mi yo y fuera transferido por analogía desde la esfera de lo propio a la de lo extraño, pero impidiendo la reducción del otro a mi ego. Cito a Husserl, dice, el otro, según su sentido constituido, remite a mí mismo. El otro es reflejo de mí mismo y sin embargo no es estrictamente reflejo. Es un análogo de mí mismo y sin embargo no es un análogo en el sentido habitual. Fin de la cita. La pregunta que plantea en la quinta meditación cartesiana es precisamente cómo. En la esfera de lo propio se puede constituir lo extraño, cuyo contenido concreto por definición está excluido de la esfera de lo propio, es decir, produce en la propiedad lo no propio. Parece ir más allá del razonamiento por analogía, y ese no propio es acerca del alter ego, pero también, aclara Husserl, el mundo objetivo. Solo en la epogea abstractiva cobra sentido esta perplejidad que la epogea fenomenológica había puesto de manifiesto. Si tenemos en cuenta la premisa ontológica relacional y la antropología fenomenológica que dispone la identidad narrativa como un entramado, la analogía se transforma en un proceso constructivo de sentido vincular, intersubjetivo y, en su momento, colectivo. No se trata de la mera reproducción por fuera. No se trata de la mera reproducción por fuera de la propiedad experimentada por dentro, sino, por el contrario, un proceso que construye simultáneamente el afuera y el adentro, la lista completa de pronombres personales en el lazo social. La analogía no se reduce a una transferencia de sentido preexistente, sino que en la apropiación riqueriana de la quinta meditación cartesiana de Husserl, deviene un espacio productivo. Solo al comprender este modo particular de constitución de la intersubjetividad, se entiende en qué sentido Ricoeur sugiere que la identidad narrativa en el nivel personal y el colectivo tienen una estructura similar a través de esta idea de analogía.
cito un trabajo de Leister, que es un comentador de la obra de Riquet, y dice, central en su aproximación es el reconocimiento de que la experiencia de comunidad es también una interpretación de la misma, y que a la inversa, la interpretación de la comunidad puede emerger únicamente de un horizonte compartido de experiencia. En este sentido, fin de la cita, en este sentido, husserliano, amplio, el método permanece fenomenológico, ya que toma como punto de partida la experiencia prenarrativa y prereflexiva del mundo compartido. No es poco frecuente que Riquet use el pensamiento de un autor para afirmar otra cosa que el autor no parece querer decir. En su artículo de 1977, Hegel y Husserl sobre la intersubjetividad, Riquet se apoya en el propio Husserl para salir del círculo encantado del idealismo subjetivo. Hay una buena cantidad de problemas que la fenomenología ayuda a Riquet a solucionar, pero nunca como único recurso. Especialmente cuando lee la fenomenología de Husserl, Riquet encuentra soluciones parciales a las cuestiones filosóficas que le interesan, pero también encuentra los límites de la teoría, y en consecuencia arma modelos mixtos en los que interviene de manera original, aunque por momentos esa originalidad se reduzca a la articulación de conceptos filosóficos de distintas tradiciones o autorías. En su artículo del 67 hace un trabajo de evaluación teórica y de limitación de alcance de los autores que trabaja con el fin en rigor de plantear un problema y darle una respuesta a su planteo. El título parece sugerir una reconstrucción argumentativa o conceptual en ambos autores, Hegel y Husserl, de un tema muy específico. No obstante, y en rigor, al mismo le faltan términos disyuntivos o de oposición, y la presencia de Max Weber, presencia que nos sorprende como lectores, ya que no aparece anticipada. El tema central del artículo es la necesidad de evitar el recurso al Geist hegeliano y mostrar otro camino filosófico menos problemático y de mayor alcance comprensivo que aquel del espíritu objetivo. Esa vía alternativa incluye argumentativamente a Weber. El artículo pondrá de relieve la valoración por parte de Riquet de la analogía del ego como principio trascendental de todas las relaciones intersubjetivas e instancias críticas respecto de la hipóstasis de las entidades sociales y políticas, afirma Walton, es decir, de las entidades colectivas. Es bien conocido que Riquet se oponía a Husserl respecto de la afirmación del ego como polo originario para la constitución del arte del ego. No obstante, la filosofía de Husserl le provee en esta instancia un sustento conceptual efectivo para contrarrestar aquellas concepciones sustancialistas de los sujetos sociales. La fundamentación de los fenómenos colectivos no proviene desde arriba, es decir, desde una estructura superadora y autónoma que de algún modo los produce o sostiene, sino más bien desde abajo, es decir, de las relaciones intersubjetivas efectivas. Husserl tiene la voluntad de reducir las entidades colectivas a una red de interacciones y en consecuencia Riquet valora positivamente la propuesta husserliana. En su artículo del 77 se apoya en tres argumentos que, como es habitual en Riquet, no constituyen una lectura reverencial o reproductiva de la obra de Husserl, sino que son la ocasión para una apropiación y una relectura de la misma. En primer lugar, toma la noción de constitución, pero no desde una interpretación idealista, sino entendiéndola como explicitación. Riquet encuentra que Husserl mismo da dos apoyos para salir del círculo encantado del idealismo subjetivo. Por un lado, la constitución nunca parte de la nada, sino que cuenta con el hilo conductor trascendental del objeto, y por consiguiente, no debe entenderse la constitución como una creación por parte del ego. Se trata del trascendental del objeto, ya constituido, que direcciona un cuestionamiento retroactivo que no tiene fin. Por otro lado, la constitución del otro responde a la misma regla, es decir, que contamos con el otro ya constituido como trascendental que pone en movimiento el argumento del solipsismo, retroactivamente. La metodología de la reflexión fenomenologizante exige que el espectador fenomenológico, el ser humano de la actitud natural, practique la epoge y reduzca el mundo a las operaciones de la subjetividad trascendental. Para Riquet esto significa que el punto de partida es lo evidente, hay otros, hay una naturaleza común y una comunidad de humanos. Así, la filosofía trascendental se basa en la actitud natural, que es su fuente de sentido y su reserva de aporías. Sabemos o creemos saber que hay otros. Es necesario ahora comprender cómo hay otros.
La paradoja que se revela como motivación para la empatía en la actitud trascendental es aquella que da cuenta de que hay sentidos que contribuyen al sentido del mundo, pero que no se originan en mí. En la actitud natural nos es dada la intersubjetividad que la actitud trascendental busca transformar en enigma, en tarea. Por eso, constituir debe ser comprendido como explicitación que despliega el potencial de sentido de la experiencia intersubjetiva del mundo de la vida. En segundo lugar, la postulación de la analogía como último e insuperable principio constituyente. Se trata de un uso trascendental no argumentativo de la analogía. Cito a Ricker: el error sería creer que la crítica de la analogía en el sentido del razonamiento por analogía implica la exclusión de la analogía en todas sus formas. Fin de la cita. La percepción directa del otro, en virtud de la analogía que implica, es una percepción interpretante que capta al otro sujeto como yo. En este cómo se pone en juego la analogía trascendental que impide una continuidad entre mi propia vivencia y la posición del otro. Es una suerte de apercepción que nunca puede planificarse, ya que el curso interno de las experiencias y la conciencia extraña permanecen siempre inaccesibles. Aunque exige una transposición empática en la que nos colocamos en el lugar del otro. En rigor, la paradoja que moviliza el análisis solo se resuelve en este punto en que suponemos que el otro es la indicación de otro sujeto trascendental. Es la empatía la que legitima esta suposición por medio de la doble reducción que retrotrae la vida psíquica empatizada, tanto a mi yo empatizante como a un yo trascendental que no es el mío. Husserl se refiere a este fenómeno como una coposición presentificante. El yo copone dos sujetos simultáneamente, coportadores, Mitträger, trascendentales del fenómeno del mundo. Y esta duplicación se revela como el enigma oculto de la evidencia cotidiana. Este cómo, el de otro como yo, que reduplica el ego en la expresión alter ego, significa que el sentido primero del ego debe ser constituido, en primer lugar, en lo más importante del sujeto y transferido, metaforizado, de tal modo que el significado ego no podrá nunca constituir ni un género común ni una diseminación radical. En la empatía, la transposición y coposición del alter ego es un procedimiento analógico que permite el autotraspasamiento de la egología. La analogía se convierte en el trascendental de múltiples experiencias que no se reducen a experiencias perceptivas, sino que alcanza a las experiencias imaginativas y culturales. Significa que todos los otros conmigo, antes de mí, después de mí, son yo como yo. Riquet. Es la condición de posibilidad y la constatación de la intersubjetividad y de la experiencia cohabitacional del mundo. No obstante, Riquet se opone al idealismo o subjetivismo trascendental, que al ampliarse hacia el campo de la vida compartida al final de la quinta meditación, llega al punto en el que el solipsismo es asumido como una objeción legítima. En Husserl, la presentación analógica resuelve las concepciones aparentemente antagónicas de la Paarung, a saber que el otro es constituido como no yo, pero que dicha constitución se lleva a cabo en mí. La red intersubjetiva que produce habitualidades que son objetivadas desde el punto de poder referirnos, hasta el punto de poder referirnos a diferentes niveles de entidades colectivas, requiere originariamente de una reducción del otro como otro ego, producto de la presentificación analogizante que lo distingue de los objetos. A fin de cuentas, hay una reducción necesaria a la esfera propia que posibilita la comunitarización de la experiencia subjetiva, es decir, que efectivamente hay otros yoes. Riquet se pregunta, ¿no es original este momento al modo de un nuevo punto de partida? En tercer lugar, y retomando los argumentos de 1977 del artículo de Riquet, Riquet sostiene que Husserl excluye toda especulación alternativa a la analogía como principio trascendental para sostener todas las interpretaciones culturales e históricas que Hegel describe como espíritu en tanto entidad suplementaria. Para comprender el alcance de esta mutualidad de los sujetos, hay que pensar el campo de experiencias y realidades que habilita en términos de una sociología comprensiva como la de Max Weber. Las relaciones intersubjetivas se presentan en grados diferentes que van desde la intimidad de la relación implicada en la proximidad, que conforma el más personal nosotros, hasta el anonimato de las relaciones interpersonales. Son estas relaciones y dinámicas las que se constituyen como objetos de la sociología que deben ser tomadas con plena comprensión de los límites de la objetividad.
Para eso es que Ricoeur nos hace pensar a Husserl y a Weber juntos, para evitar, en definitiva, un salto que ponga demasiada distancia entre el individuo y la sociedad. En este sentido, Ricoeur destaca 3 elementos de la red a priori de la intersubjetividad que apuntan hacia una sociología comprensiva. Por un lado, se debe tener en cuenta que la constitución de lo ajeno en lo propio es recíproca, es decir, el yo es reducido por el alter ego para establecer la mutualidad. Cito a Leister, que comenta, dice, la transferencia de sentido analógica hasta imaginativa me habilita a ver a otro como a otro sí, y me permite verme a mí mismo como otro. El encuentro con el otro expande mi sentido de significado y abre la posibilidad de una comunidad genuina. Fin de la cita. Por otro lado, la red originaria se apoya en una naturaleza común, que aunque puede luego describirse analíticamente de acuerdo a diferentes criterios, es siempre una. Finalmente, la jerarquización de los vínculos intersubjetivos constituidos de manera analógica permite comunicar objetos culturales que conforman la historia como generatividad de orden superior. La parum husserliana no es mero fundamento, sino que extiende las asociaciones de ego y alter ego a través del tiempo y permite la atribución analógica de categorías que comúnmente son atribuidas individualmente a sujetos ausentes, comunidades e instituciones, pero siempre de manera analógica, partiendo desde abajo, es decir, de la red intersubjetiva que había dado respuesta a la paradoja que, en la actitud natural, no podíamos desimplicar. Ricoeur entiende que el aporte de Husserl es casi programático para leer a Weber en Economía y Sociedad. El trascendental de la analogía se puede comprobar empíricamente en la noción de acción que Weber define como un acto significante para el individuo que se orienta hacia el comportamiento de otro. Pero no hay que sacar conclusiones apresuradas, porque la red intersubjetiva de mutualidad, que implica cierto contacto sensible con el cuerpo del otro, que da lugar a la coposición, es decir, la acción mutua personalizada, es para Weber solo una parte pequeña de las acciones sociales que Ricoeur llama, en sí mismo como otro, prácticas sociales. La interacción que caracteriza a las acciones puede ser externa o abierta y va escalonada, del conflicto a la cooperación, pasando por la competición. Mas también puede ser interacción interna o internalizada. Y todo lo que hemos dicho, dice Ricoeur, sobre la tradicionalidad y sobre la relación entre tradición e innovación, recobra aquí sentido. Las acciones se comprenden como conductas mediadas por contextos, normas, prácticas e ideología. Y esta mediación es llevada a cabo a través de las motivaciones y deseos de los agentes, y no de entidades colectivas. Los agentes son capaces de asumir dicha motivación y de medirla según motivaciones típicas. En consecuencia, la probabilidad de un curso de acción y la capacidad de la sociología de predecirlo tienen que ver con regularidades estadísticas que sin duda parecen indicar la existencia de una realidad distinta e independiente de las entidades sociales, pero que a fin de cuentas se trata de reconocer que las entidades colectivas son relaciones entre actores que se comportan de formas predecibles. Al combinar los conceptos trascendentales de Husserl con la comprensión interpretativa de la sociología de Weber, Ricoeur logra mostrar sin saltos ni muros una línea de continuidad entre las experiencias en primera persona y la vida en común de actores sociales. Que de hecho las relaciones intersubjetivas y las prácticas sean equívocamente distorsionadas en la reificación de las instituciones o las diversas formas de entidades sociales naturalizadas en la actitud natural, no le impide a Ricoeur poder profundizar en el proceso de explicitación y mostrar que la percepción analogizante pone en juego ego y alter ego de manera tal que la sedimentación de las prácticas nos permita formar grupos a los que análogamente atribuimos deseos y motivos. Esto sugiere que la identidad de una comunidad no será encontrada en lo que la comunidad da cuenta de sí misma. En cambio, son las historias que los individuos se cuentan unos a otros acerca de los orígenes de su vida en común. Es una historia de quienes somos nosotros y cuando se lleva a cabo justamente una historia de quién ha sido afectado por nuestras acciones. Los marcos motivacionales que ponen en juego los sentidos y las habitualidades sedimentadas parecen ser explicitados en profundidad para que podamos comprender en qué sentido la hermenéutica desenmascara el modo en que las comunidades recuerdan y hacen memoria, es decir, comunican un modo de ser. Sea de esto lo que fuere, y para concluir, quisiera subrayar
en el recorrido llevado a cabo aquí, el aporte que el concepto de analogía ha tomado más allá de su concepción en términos de un razonamiento, nos permite comprender la red intersubjetiva que constituye el mundo de la vida y que, escapando a toda polarización entre sentidos unívocos y o equívocos, propone espacios de sentido en los que nos es dado producir creativamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas ¿Estoy en gracias. tiempo? Sí, Sí. perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Por favor. Muy bien. Quería recordarles que al finalizar las ponencias del día de hoy, se van a enviar los correos electrónicos de todos los expositores, ¿sí? Así tengan la oportunidad de poder enviar sus preguntas, sus comentarios, ¿sí? Es más que nada a manera de ser más organizados, ¿sí? Porque quizás nos podemos ir del cronograma. Vamos a guardar unos minutos para que podamos comenzar con la siguiente exposición, que estará a cargo de Dulce María Santiago.